Buenas tardes, hermanos. La gracia y paz de nuestro Señor sea con todos. El Jueves Santo es el jueves de la semana de la Pasión, un día antes del Viernes Santo, o sea, el jueves antes del Domingo de Pascua. Dos eventos importantes son el foco del Jueves Santo. En primer lugar, Jesús celebró la última cena con sus discípulos y por lo tanto instituyó lo que nosotros conocemos como la Cena del Señor. En segundo lugar, que es lo que hoy haremos referencia, Jesús lavó los pies de los discípulos como un acto de humildad y servicio, estableciendo así un ejemplo que debemos amar y servir el uno al otro mutuamente en la humildad. Muchos estamos de acuerdo que la mejor de las virtudes en la vida de un ser humano es la humildad. ¿Cómo estamos con ese tema en nuestra vida? Humildad es una palabra que muchas veces se entiende mal. No es algo que tenga que ver con lo material o con autoestima, ya que existen muchos pobres orgullosos y muchos ricos humildes. Observemos lo que nos dice la palabra. No hagan nada por orgullo, hagan todo con humildad y vean a los demás como mejores a ustedes mismos. Nadie busque el bien solo para sí mismo, sino para todos. Un pequeño tips de cómo debe ser, de cómo se debe tener una actitud humilde. Humildad es la cualidad de dar preferencia a otros antes que a mí mismo, de hablar de las virtudes de los demás antes que las de uno mismo. Todo esto basado en la seguridad que tenemos en nuestra relación con Dios. Usemos nuestra imaginación para comprender la siguiente escena. Un jefe en una reunión importante de trabajo en la que todos están con traje y corbata, de pronto mira que los zapatos de los asistentes de la reunión están sucios y él mismo se humilla para limpiar los zapatos de los empleados. ¿Será posible esto? Recuerden, es solo una historia imaginaria. No obstante, nosotros conocemos una historia verdadera que es mucho más admirable. La base de este mensaje está apoyada en una fracción del Evangelio del libro de Juan, capítulo 13, versículo 1 al 17, que amablemente nos la leerá nuestro hermano Diego. Hoy la prédica nos lleva al Nuevo Testamento, al libro de Juan, capítulo 13, versículo 1 al 17, Nueva Versión Internacional. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: ¿Y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza.
El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio. Y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar, y por eso dijo que no todos estaban limpios, cuando terminó de lavarle los pies y se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Es palabra de Dios. Las enseñanzas más grandes son las que se dan con el ejemplo. Ya estaban sentados en la mesa cuando Jesús hizo un acto que nos dio un gran ejemplo de lo que es la humildad y el servicio. Esta fracción del texto nos enseña 3 cosas: cómo ser un siervo humilde, siguiendo el ejemplo del Rey del universo, que se humilló por amor a todos nosotros. En primer lugar, la motivación de un siervo humilde. Aquí está el corazón del texto. El amor de Jesús por sus apóstoles fue su motivación para dejarles ejemplo, lavándoles los pies. Los amó hasta el fin, dice el final del versículo 1. Es una expresión que puede significar también lo amó hasta lo supremo, es decir, lo amó tanto como es posible amar. El amor de Jesús fue la motivación, no solamente para lavarle los pies, sino para entregarse en una cruz, no solo por sus apóstoles, sino por todo el mundo. Cuentan los evangelios que Jesús, al mirar las multitudes, sentía compasión de ellas, porque la miraba como ovejas que no tienen pastor. De la misma manera, el amor debe ser lo que motive nuestro servicio. Pablo, en su carta a los Corintios, en el capítulo 13, dice que podemos hacer muchas cosas con nuestra colaboración. Pero si lo que nos motiva no es el amor, no sirve de nada. Podremos predicar, barrer el salón destinado para los cultos. Literalmente, podemos lavar los pies de nuestros hermanos. Pero si no tenemos amor, no sirve. En segundo lugar, la seguridad de un siervo. El versículo 3 dice que sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Él volvía. Muchas veces confundimos la humildad con la baja autoestima. Pero Jesús, el ser más humilde que vivió, no tenía baja autoestima, sino que estaba seguro de quién era Él. La traducción Reina Valera dice: todas las cosas en sus manos, con las mismas manos en las que Dios el Padre puso todas las cosas. Con esas mismas manos lavó los pies de los discípulos. Para poder humillarnos en un trabajo así, se necesita estar seguro de nuestra posición con Dios, de nuestra posición en Dios. Si no, es muy difícil. Muchas veces el orgullo refleja inseguridad. Cuando una persona solo quiere que los puestos más importantes, o cuando solo está hablando de sus propios méritos, muchas veces lo que refleja es inseguridad. La seguridad que Jesús tenía en su relación con el Padre es lo que le permitía tener estas actitudes de humildad. La seguridad que tenemos nosotros en nuestra relación con Dios, cuando reconocemos que todo lo que somos,
que todo lo que hacemos es solamente porque Dios nos ha tenido misericordia. Porque si fuera por nosotros, no podríamos hacer nada. Esa seguridad, en lugar de llevarnos a llenarnos de orgullo, nos lleva a humillarnos. Y en tercer y último lugar, la actitud de un siervo. En esos tiempos, los caminos, en los tiempos donde está el relato de Jesús, los caminos, había mucha tierra en ellos. Por consecuencia, los esclavos de los anfitriones de las cenas lavaban los pies de los invitados para poder entrar dentro de los aposentos, dentro de los lugares donde ellos compartían estos banquetes, estas cenas. Pero este era un trabajo tan humillante que ni siquiera eran los esclavos judíos, sino los gentiles los que lo tenían que hacer. Porque hasta para los esclavos judíos era un trabajo muy humillante. Los apóstoles de Jesús organizaron esta cena y, lo digamos así, alquilaron un local. Por ende, no había un esclavo que le lave los pies. Sería de imaginar que ellos no se pusieron a pensar en que esa tarea la podía hacer uno de ellos. Precisamente, Lucas nos dice en el capítulo 22 que ese mismo día ellos estaban discutiendo por quién era el mayor. Pero se nos dice que Jesús se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla en la cintura y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y secárselos con esa toalla. Hermanos, la verdad me cuesta mucho imaginarme eso. Jesús estuvo pendiente de cuál era la necesidad en ese momento. Algunas veces, por no decir siempre, soy muy despistado y tiendo a no darme cuenta de las cosas que están pasando y de las necesidades de las personas que me rodean. Pero esto es algo que tengo que cambiar, ya que Dios nos muestra lo importante de estar pendiente de las necesidades de los otros y buscar la forma en que uno puede ayudar. De pronto, ninguno de los apóstoles se les pasó por la mente que necesitaban lavar sus pies. Según el texto, es interesante ver que todos vieron cuando Jesús agarró la toalla. Los vieron cuando se ponía el delantal y buscar el agua, pero ninguno hizo nada. Solamente cuando llegó el momento que llegó a Pedro, Pedro le dice que no le lave los pies. Jesús le dice que después se entenderá, pero aún así Pedro fue necio. No dejarse servir a veces es orgullo disfrazado de humildad. Jesús tuvo que recurrir a una explicación, a una aplicación espiritual. Pedro dijo: no, jamás me lavarán los pies. El maestro respondió: si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. El servicio que Jesús estaba prestándoles a lavarles los pies, de alguna forma también representaba el servicio más grande que Jesús nos ha prestado a limpiarnos de nuestros pecados. Y nosotros tenemos que aceptarlo. Pero a veces somos como Pedro y pensamos que no necesitamos de Jesús. Si no dejamos que Jesús nos limpie, no tendremos parte en Él. Pero la actitud de Jesús también es un ejemplo, el cual debe ser nuestra actitud, ya que Él no consideró ser igual a Dios, es decir, se negó a sí mismo, se rebajó voluntariamente. En el momento en el que Él lavó los pies de los discípulos, es cuando literalmente Jesús incluso se vistió de siervo, al despojarse del manto y atarse la toalla a la cintura.
Hermanos, amigos que me escuchan, buscando una conclusión, ¿hasta dónde llegamos nosotros cuando se trata de servir a los demás? Jesús le lavó los pies hasta ese que lo traicionó, según nos cuenta el verso 11. ¿Cuál es nuestro límite? Jesús muchas veces les habló a sus discípulos del servicio y de la humildad del servicio, pero muchas veces se les olvidaba. Probablemente esta vez no se les iba a olvidar, porque lo experimentaron con el ejemplo palpable de su maestro postrado lavándole los pies. De igual manera, nuestras actitudes de servicio y de humildad causarán un ejemplo en los demás. Es muy importante reconocer que el amor que vivimos servirá como testimonio de lo que no conocen a Jesús. Jesús también dijo que en esto conocerán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Pero es un desafío. Tal vez ellos hubieran sido capaces de lavar los pies a Jesús, pero nunca se les hubiera ocurrido lavarse los pies entre ellos mismos. Si queremos servir a Dios, tenemos que aprender a servir a los demás. Que este Jueves Santo y todos los días de nuestra vida nos sirva para tomar conciencia de la profundidad del mensaje de nuestro Señor. Su vida nos llene de motivación para ser un siervo humilde y nos afirmemos en la seguridad de un siervo como Él, ya que en su condición de Dios evitó que sirviera a los que Él amaba. Y vivamos con una actitud de servicio hacia los demás. Toda la vida de Jesús fue un ejemplo de seguir, incluso la cruz. Hay muchos pies por lavar. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias. Bendiciones, hermano.